Para conversar de esto, estamos en contacto con el director general del portal PIA Global, doctor en comunicación social, profesor universitario y además es un militante político, militante de Encuentro Patriótico. Vamos a saludar al doctor Fernando Esteche. Fernando, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Daniel? ¿Cómo están, colegas? Un gusto estar con ustedes. Bien. En esta radio. Bueno, muchas gracias, Fernando, bueno, ¿conocés el territorio? ¿Conocés la política iraní? ¿Conocés Irán? Primero te vamos a utilizar un poco como cronista de actualidad. Contanos cuáles son las últimas novedades, cuál es el cuadro de situación ahora, Fernando. Y lo que tenés ahora es un apagón, un colapso de provisión, de producción energética de lo que es el corazón de la producción energética. Qatar está en producción cero, no solo del gas natural licuado, que es el principal productor, sino de todos los derivados. Ras Tanura en Arabia y Al Madi en Kuwait, que son las refinerías más importantes. La de Tanura también era un centro de acopio de petróleo, están inactivas. Hoy o hace unas cuantas horas el puerto de Fujairah en Emiratos Árabes, que es la costa este de Emiratos, que es de alguna manera la única posibilidad que había de eludir Hormuz, de sortear Hormuz y poder fluir desde ahí, pero que además era el depósito más, no el más grande, el único depósito de acopio de petróleo de Emiratos fue volado, y también el puerto de Omán, que también era la otra arteria por la que podía eludirse Hormuz, de tal manera que tenés no solo colapso de producción, sino no solo colapso de flujo energético. Pues, recordamos, por Hormuz pasa la quinta parte de la energía mundial que alimenta a Europa y Asia, sino que tenés un colapso de producción. Esto hace que se hayan desmoronado los mercados, que el precio del petróleo hoy está rondando los $85. Ahí Bloomberg decía que va a llegar a 100, perdón. El precio del gas natural, del licuado a futuros, está negociando a 50%, con 50% de aumento, así que tenés ahí una gran catástrofe en el plano comercial, financiero, energético y productivo. Lo otro es el drama humano de la guerra, que por ahí es el dato que menos se ve, o que menos se toma nota, o la noticia que pasa de largo y se naturaliza. Pues están bombardeando áreas civiles tanto en Israel como en Irán, ¿no? Sí, no, es una catástrofe. Eso es una catástrofe, ¿no? Humanitaria tanto para los israelíes como para los iraníes, ¿no? Sí, no, para todos los pueblos, ni siquiera. Sí, para todos los pueblos. No, pero porque además los propios pueblos del Golfo también están sufriendo lo que son aledaños. Sí. Pero los objetivos de los otros países del Golfo fueron objetivos de carácter militares o estratégicos, como lo estabas relatando vos, ¿no? Sí, con los detalles que por ahí no se entienden algunas cosas. Por ejemplo, los grandes hoteles de lujo eran donde estaban funcionando las comandancias de las bases militares, entonces fueron atacadas, incluso fueron atacadas en los pisos, fueron atacadas ahí con casi precisión quirúrgica, pero bueno, uno podría decir son objetivos civiles, pero era donde eran las guaridas de funcionamiento eran hoteles donde se suponía, por lo menos la inteligencia iraní, eso es lo que comunicó, ahí había oficiales de los Estados Unidos, ¿no? Sí, eso tanto Qatar como Emiratos y Kuwait lo asumieron, no, por eso no hubo reproche en ese sentido, pero lo que decíamos es, imaginemos, para los que somos un poco viejos y hemos visto películas y demás, estamos hablando de paisajes del tipo de Londres y Berlín y Alemania, de bombardeos. No hay peor dispositivo de eso. Son estas guerras donde ya no hay infantería combatiendo, sino bombardeos, y son bombardeos sobre población civil, y eso significa muertes civiles más allá de la precisión que pueda tener cualquier objetivo. En el caso de Irán, los están devastando, son 9 hospitales. Empezó la operación sobre una escuela de más de 200 nenas masacradas, y en el caso de Israel también está padeciendo terribles golpes. Hay imágenes hoy que yo he visto que son terribles, de devastación de infraestructura, con mucho menos muertos porque tienen la estructura de protección de los búnkeres y demás, pero recién hace un ratito nomás veía un coronel de lo que sería la defensa civil israelí que estaba verdaderamente conmocionado porque los últimos ataques fueron muy devastadores.
Estamos hablando con Fernando Esteche, que es director del portal PIA Global, donde, dicho sea paso, hay mucha información sobre las cuestiones geoestratégicas y en particular sobre lo que ocurre en Medio Oriente. Él es el director del portal. Fernando conoce además la zona, conoce el área, conoce Irán. ¿Cuál ha sido el impacto al interior de la sociedad iraní del asesinato del ayatolá Jamenei? ¿Y qué es lo que sucedió en las primeras 24 o 48 horas, ya 72 horas después del asesinato, desde el punto de vista político? Y pregunta, ¿no?, que es una pregunta que va surgiendo, incluso algunos medios de comunicación hacen referencia a eso, teniendo en cuenta que el ayatolá estaba en la superficie, ¿no? Estaba en un lugar, para decir una manera, del cual podría ser encontrado. Hay muchos que están especulando que de alguna manera él buscó el martirio a través de la decisión que tomó de quedarse en la superficie. Que son dos preguntas en una, Fernando. Sí, que van en el plano de la especulación, muchas de las respuestas. Digo, hay dos o tres cosas. En las primeras horas de la operación, en la primera hora de la operación, en el primer ataque de 200 aviones israelíes, ahí no estaban todavía participando los americanos, en la primera oleada, 500 objetivos, son 500 objetivos civiles, entre comillas, son 500 objetivos políticos y académicos, ¿no? Ahí en esa primera hora es donde es martirizado el imán Jamenei, porque estaba funcionando y se negó, cuentan quienes estuvieron con él, cuentan que se negó a trasladarse y protegerse mientras su pueblo estaba expuesto. Dice, yo no puedo estar protegiéndome cuando mi pueblo está expuesto a los bombardeos. Pensemos en lo que el gran error estratégico de que es el comienzo de esta guerra. Asesinaron al hombre que durante 36 años evitó que Irán tenga una guerra tenga un arma nuclear. Es decir, si la excusa moral, el casus belli es, como dicen, ya no lo dicen, ya ahora directamente están confesando que lo que quieren es un cambio de régimen, pero si hubiera sido la idea esta de la nuclearización de la dimensión militar de Irán, el primer bombardeo lo que hace es asesinar al hombre que garantizaba, lo hizo con una fatua y lo hizo con su gesto, con su propia gestión política. A ver si entendemos, Jamenei no era de los sectores más radicalizados, no era de los sectores más ortodoxos. No, Jamenei es un fundador de la revolución, pero Jamenei no concebía la posibilidad está en contra de las armas de destrucción masiva. No quería que Irán ni que el mundo, pero digo, más allá de los tratados de no proliferación y todas estas cuestiones, en ese sentido no hay cinismo. Es el tipo que dijo, nosotros no podemos tener armas nucleares, pero no con todo lo que eso significa en términos defensivos y demás, pero porque eso conllevaba una contextualización de un sistema mundial mucho más inestable, o tan inestable como el que estamos viviendo, y él se negó a ser parte de la producción o reproducción de esa Fernando. situación. Ahora, el martirio de Jamenei, lo que vos decías, es lejos de desbaratar y de provocar el colapso de la revolución islámica, lo que provoca es una radicalización aún de los sectores más reformistas, aún de los sectores más acuerdistas. Hoy no hay un solo sector, aún de los que querían una tregua con Europa o aceptarían una eventual tregua con Estados Unidos e Israel, no hay nadie que esté en condiciones de esgrimir, proponer o sostener nada contrario que no sea una terrible y furiosa venganza. A ver, estamos hablando con Fernando Esteche. Vamos a comparar lo que está sucediendo por estas horas en Irán con lo que vimos que sucedió el 3 de enero de este año en Caracas, Venezuela. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una acción militar por parte de Estados Unidos que, por lo menos desde el punto de vista militar y político, fue muy eficaz, porque el objetivo que se plantearon lo cumplieron, lograron secuestrar a Nicolás Maduro y a su mujer y lo trasladaron detenido a los Estados Unidos, donde va a enfrentar un juicio por delante. Según relató la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, según relató públicamente, cosa que se había escrito previamente, pero después lo relató ella públicamente, una vez que se produce el secuestro de Nicolás Maduro, tiene un contacto con integrante del Departamento de Estado, uno presume que habrá sido Marco Rubio, donde le dicen, tienen 15 minutos
¿Entendés? Para aceptar de que a partir de ahora las órdenes las vamos a dar nosotros, y si no tienen 15 minutos vamos a continuar con los ataques aéreos, los ataques militares. Los ataques fueron feroces, como no hay antecedente en la historia de América Latina, ¿no? 200 aviones, bombardearon lugares estratégicos y demás. Todo lo que ocurrió el 3 de enero de este año en Caracas. Producto de eso se produce, ¿no? No se produce un cambio de régimen, pero sí se produjo un cambio de política de parte de Venezuela frente a los Estados Unidos. De hecho, se firmó un nuevo acuerdo petrolero que es básicamente muy parecido a las condiciones que estaban reclamando los Estados Unidos. Es más, podría sacar a Delcy Rodríguez. Entre comillas, ¿no? Acuerdo entre un acuerdo a punta de pistola. Claro. No, a punta de pistola. Está claro que está con la pistola a la cabeza el proyecto venezolano. Pero está claro que, por lo menos, es más, hasta en la primera conferencia de prensa que da Donald Trump, dice: estamos hablando con Delcy Rodríguez, la relación es muy buena, ¿no? Básicamente. Claro. Después dice a Marina Corina Machado, le dice: no, ¿entendés? Bueno, no tenés trascendencia, no tenés, es como el Shah de Persia ahora, o el hijo del Shah de Persia, claro. En este caso. Digo, comparando las dos situaciones, ¿no? Pareciera ser que la acción militar en Venezuela tuvo un éxito, y además de tener un éxito en términos militares, tuvo un éxito en términos políticos, ¿no? Claramente, hoy, hay que decir, además, es más, hasta si vos lees el comunicado de Venezuela, cuando hubo la guerra de los 12 días, el año pasado, y atacaron lo que se suponía que eran los búnkers de enriquecimiento de uranio en Irán, en la guerra de los 12 días, y ves el comunicado de Venezuela en aquel momento, habla de injerencia imperialista y demás. Vos ves el comunicado de Delcy Rodríguez ahora sobre el asesinato del ayatolá de Jamenei, y es bastante más, llamémoslo, bastante más moderado, o sea, han moderado su posicionamiento. Bueno, esta es mi exposición, Fernando, y quiero preguntarte cuál es la diferencia, ¿no?, que se ve claramente en la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la intervención de Estados Unidos en Irán. No, no pretende ser una corrección, pero un detalle. Dale. Lo que hicieron en el ataque a Venezuela no fue lo peor que hicieron en América Latina. Digo, cuando fueron a buscar a Noriega fue mucho más sangriento y hubo resistencia. Guatemala fue más sangriento y hubo resistencia. Digo, Venezuela, llegaron los aviones. Sí, pero el nivel de movimiento de fuerzas militares que hubo en Venezuela no hubo... Panamá. Sí, Panamá. Pero más allá de eso, digo, bueno, como detalle. Supongamos que no, Daniel, en todo caso, pues una cuestión hasta casi técnica militar que ni vos ni yo nos compete, como bien decís vos y yo acuerdo, claro, hubo un cambio de política, si querés no un cambio de régimen, que sería para discutir largo, pero claramente un cambio de política. Eso es inimaginable. Creo que fue la ilusión de Trump, la mentira que se creyó Trump, o la trampa que le metieron a Trump, porque acá hay dos grandes actores, uno es Netanyahu y el otro es Trump. Netanyahu no tiene el único objetivo que tiene es su propia supervivencia. No está pensando en Israel, no está pensando en su pueblo, está pensando en no ir preso y en extender y sostener una situación de guerra permanente que le permita subsistir, porque si no, en cuanto termine todo, va preso. Trump es otra cosa porque es el gestor imperial, global, y entonces ahí está entrampado en otras situaciones que vos en la introducción lo explicabas bien, la situación con Marco Rubio, y demás, pero claramente en Irán hay la comparación, es decir, en cuanto a una operación que tiene el mismo modus operandi o la misma pretensión del descabezamiento del líder y a partir de ahí cambiar la política. En Irán yo te diría que con la martirización de Jamenei provocaron exactamente lo contrario. Yo no le veo salida a Irán, no le veo la posibilidad de un desescalamiento que no sea una gran derrota para Estados Unidos y Israel. No la imagino por el estado de ánimo, por el nivel de masacre, por el nivel, y porque Irán en esta guerra asimétrica se preparó para una guerra larga, y Estados Unidos, como bien dijiste vos, lo dijo Trump en Axios y lo dijo en Político, pensaba que esto era una incursión como la guerra de los 12 días, y en esta guerra asimétrica me parece que hay números que está bueno pensar. Vos pensá, un dron iraní cuesta $35.000 la producción. Para repeler un dron iraní, las antiaéreas, la defensa contra un dron cuesta un misil básico, no los compré, un misil básico, $4 millones. Y necesitan, esto que te digo yo lo dijo Marco Rubio anoche y lo dijo el Pentágono en el informe del domingo al Congreso, y necesitan por lo menos 3 o 4 misiles por dron. Estamos hablando de $12 millones de defensa,
contra $35.000. Y claramente la capacidad de producción de defensa antiaérea vienen con fatiga de guerra terrible, lo señaló Marco Rubio anoche en un discurso, no están en condiciones de sostener una guerra larga, de largo aliento, que en términos de cómo es ahora de cómo se está planteando la guerra ahora, e Irán sí está preparado para una guerra larga, en términos de una guerra asimétrica, donde le conlleva eso mucho dolor para Irán y para Israel y para todos, pero donde yo no encuentro a mí la gran preocupación que veo, no la encuentro, porque están, bien decíamos desde el principio, están todas las potencias del mundo, los productores, los importadores, los exportadores, los productores, está todo el mundo pendiente de que esta situación no puede permanecer. Trump dice cuatro semanas. No puede haber 4 semanas de bloqueo de Hormuz, por ejemplo. No puede existir. Eso es un blackout energético global. Esto se tiene que resolver. Le preocupa mucho a China, le preocupa mucho a Rusia, le preocupa a Arabia, a India, a Turquía. Hay que resolverlo. Mejores excusas tienen, mejor salida elegante tienen Estados Unidos e Israel que Irán. Yo no le encuentro la salida. Habrá que ver de todas maneras en las próximas horas la elección del nuevo líder. A propósito de eso, ¿no? De la sucesión de Jamenei, se presentó un triunvirato. ¿Quiénes son esos 3 integrantes del triunvirato y qué perfil tienen? El triunvirato eso es un problema constitucional. Cuando ante la salida del líder, ante la vacancia del líder, tiene que funcionar un triunvirato, lo integra el presidente de la nación, el presidente de la justicia, de lo que sería nuestra Corte Suprema, y un miembro del Consejo Religioso, que llaman el Consejo de Sabios, que es de esos, los 3 son de un perfil, yo te diría, en los términos de la política interna iraní, serían reformistas, entre comillas, serían dialoguistas, son quienes pretendían armonizar una relación con Estados Unidos. Si vos escuchás las declaraciones de Pezeshkian o de Arafi, me preguntarías, pero ¿cómo decís semejante cosa? Bueno, han radicalizado y han corrido la centralidad, el eje, la discursividad, la narratividad y la posibilidad de maniobra de estos sectores con el martirio no solo del líder, sino con la masacre que están conllevando ahora en Irán. Los 3 sectores estos son sectores de diálogo, son los sectores más permeables a la relación, a una convivencia armónica con Occidente. Fernando, ¿y qué hay de la opinión pública iraní? A ver, se conocieron, Irán tuvo en el mes de diciembre una crisis cambiaria, está teniendo, tengo entendido, 50 puntos de inflación anual, digamos, ha tenido una devaluación muy importante, eso produjo una crisis económica, una crisis social, manifestaciones en contra, una represión que fue relatada muy dura en contra de las manifestaciones. ¿Cómo está, en ese contexto, cómo está la situación interna de Irán? Sí, la situación económica como es lo que vos señalás y que fue el caldo de cultivo para la reacción de lo que se llama el Gran Bazar, ¿no? que son los sectores donde es la vida, es lo que sería la plaza pública nuestra. Ahí se iniciaron grandes protestas, que fueron las protestas de diciembre y enero. El problema es que esas protestas, a confesión de parte, lo que te estoy diciendo es informe público, del Mossad, ellos estaban, de hecho en su cuenta de X decían estamos con ustedes en el terreno y sacaban fotos, el Mossad te estoy hablando, ¿no? Intentaron montarse en esa situación, que es una situación de ahogo económico provocada, ¿no? Con la profundización de sanciones, intentaron montarse para generar lo que por ejemplo en América Latina conocemos por Venezuela como fueron las guarimbas, ¿no? Situaciones de preinsurgencia urbana, con algunos niveles de violencia, pero cuando vos decís la represión fue terrible, hay 3.000 muertos, es el saldo, algunos organismos hablan de 5.000, de esos 2.500 muertos son víctimas ciudadanos víctimas de la violencia urbana, sino de los cuerpos de seguridad iraní, sino, por ejemplo, tenés 12 personas que murieron cuando incendiaron una mezquita. Digo, para darte un ejemplo, que cuando esta violencia urbana se propagó en la idea de una laicización, es decir, sin conocer mucho, evidentemente, la lógica de la sociedad iraní o persa, provocaron situaciones que fueron así de gravosas. Esa tensión está. Lo que neutralizó esta guerra
yo creo que en un muy mal cálculo incluso de los que pretenden el cambio del régimen, es que esa tensión pudiera producir una suerte de reacción y de insurgencia y de cambio de régimen. Lejos de eso, lo que sucedió ahora es que yo creo que vos fijate lo que son las multitudinarias en medio de los bombardeos, lo que ha sido las exequias del líder Jamenei o las exequias de las chiquitas asesinadas en la escuela, en medio de bombardeos, es multitudinario, y han provocado una unidad nacional natural, que no solo es en Irán, sino que se ha expresado en distintos pueblos alrededor del Golfo, ¿no? Incluso contra sus propios gobiernos, que está pasando en Bahrein, lo que ha pasado, ustedes hablaban hoy, la embajada es la de Riad, la embajada de Arabia Saudita, que no la habían desalojado. Ahí hay bajas letales, ¿no? En el atentado a la embajada, en el ataque a la embajada de Arabia, porque no la habían desalojado y estaba funcionando como una suerte de cuartel general en el Golfo, porque es lo único que seguía funcionando. Fernando, buen día, Eduardo Fabrea te saluda. En ese sentido, y haciendo un espejo, ¿juegan algo la opinión interna o la interna que tiene Donald Trump en su propio país, que viene, cuenta con una oposición débil, que protesta por el ICE, que dice que el Congreso debería haber declarado la guerra, pero puede descansar en que tiene ese frente interno tranquilo para decir alegremente esta guerra puede durar 4 semanas, 5 semanas? No, nos cuesta porque estamos muy intoxicados nosotros con la información occidental, y entonces no lo entendemos. La profundidad que tiene la crisis política de legitimidad, pero además de legalidad, de la construcción de gobernanza de Trump es terrible. Marjorie Taylor Greene o Mark Kelly son senadores del MAGA, Marjorie es senadora del MAGA, fundadora del MAGA, ya partió, ya se le planteó, históricas exponentes del republicanismo, tienen una ruptura no solo a nivel de globalistas y continentalistas o de republicanos y demócratas, sino que al interior del MAGA, es decir, de la línea interna de Trump, tiene también una ruptura por la forma grosera, ilegal, prepotente. Trump está haciendo lo que dijo que no iba a hacer. Además está la instauración de la promesa electoral. Y ahí están en una guerra, sería muy largo, alguna vez lo hablamos con ellos. Ahí en Estados Unidos hay una guerra civil larvada, ahora tiene manifestaciones militares con las confrontaciones del ICE, la situación sobre los migrantes, estados que empiezan a rebelarse, la preocupación de Trump sigue siendo la elección esta de medio término, porque eso le significa capacidad de gobernabilidad o no, pero esto yo creo que es uno de los grandes errores en términos de la administración de su capital político interno, es uno de los graves errores que ha cometido, y creo que va a tener consecuencias. Fernando, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, un abrazo muy grande. No, yo les agradezco mucho a ustedes, compañeros. Un abrazo grande. Un abrazo. Es Fernando Esteche, que es director general del portal PIA Global, que es un portal que se dedica básicamente a las cuestiones geoestratégicas. Es doctor en comunicación social, profesor universitario, militante de Encuentro Patriótico, una persona que después tendrá su posición, cada uno la podrá cuestionar, pero es una persona que se ha dedicado en el tiempo a estudiar profundamente el tema. Conoce además el territorio, conoce a Irán y conoce a muchos de los actores.